Me llamo Marisol. Tengo 38 años y mis manos casi siempre están sucias. No sucias de mugre vieja ni de descuido, sino sucias de tierra fértil, de abono orgánico, de la savia de las plantas que podo y cuido. Soy ingeniera agrónoma con especialidad en paisajismo de alta gama, aunque para mi familia simplemente soy la jardinera. La que juega con lodo. La oveja negra que no quiso estudiar administración de empresas ni casarse con un político corrupto para asegurar el apellido. El sol de Punta Mita golpeaba con fuerza el parabrisas de mi Jeep Wrangler del año 2015. No es un coche nuevo. Tiene abolladuras en los costados y el asiento del copiloto está lleno de planos arquitectónicos y muestras de césped sintético, pero es mío. Lo pagué con cada gota de mi sudor. A mi lado, en el asiento trasero, iba Azul, mi hija de 12 años. Llevaba puestos sus audífonos de cancelación de ruido, esos grandes y acolchados que son su refugio contra el mundo. Azul miraba por la ventana, absorta en el paisaje de palmeras y mar turquesa que desfilaba ante sus ojos oscuros, esos ojos que han visto demasiado para su corta edad y que, por decisión propia o bloqueo traumático, decidieron dejar de comunicarse con palabras habladas hace 3 años. Mutismo selectivo, dicen los doctores. Berrinche de niña malcriada, dice mi padre. Suspiré, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esta semana se suponía que iba a ser diferente. Mi madre, doña Ofelia, me había llamado llorando hacía 2 semanas. Marisol, por favor, tu padre va a cumplir 68 años. Quiere reunir a la familia en una villa en la playa. Dice que es una oportunidad para cerrar negocios importantes y quiere que estemos todos. Hazlo por mí. Y yo, como la tonta hija que busca validación donde solo hay sequía, acepté. Llegamos a la entrada de Villa Esmeralda. El portón de madera de Parota era imponente, flanqueado por muros de piedra volcánica. Conocía cada centímetro de esa madera. Conocía la cantera del suelo. Conocía, sobre todo, las bugambilias color fucsia que caían en cascada sobre los muros, porque yo misma había seleccionado los esquejes hacía 4 años, cuando el terreno no era más que un lote baldío lleno de matorrales. El guardia de seguridad, un hombre robusto llamado Beto, se acercó al coche con el ceño fruncido, listo para interrogar a la jardinera que osaba entrar en una zona tan exclusiva. Pero en cuanto bajé la ventanilla y me quité las gafas de sol, su expresión cambió de la hostilidad a una sonrisa cálida y cómplice. «Ingeniera Marisol», exclamó Beto, bajando el tono de voz para no llamar la atención. «Qué gusto verla. El señor Pascual me avisó que vendría, pero no creí que fuera cierto». «Hola, Beto», sonreí, sintiendo un poco de alivio. «¿Ya llegaron?» Beto hizo una mueca y señaló hacia el camino de entrada principal. «Sí, señora. Llegaron hace 1 hora en un Mercedes alquilado. El señor, su padre, ya regañó a 2 de mis compañeros porque el portón tardó 5 segundos más de lo debido en abrirse. Está de un humor especial». Asentí. Nada nuevo bajo el sol. «Gracias, Beto. Voy a entrar por el acceso de servicio para no estorbar». «Pero ingeniera, usted es la...» Beto se detuvo cuando le puse un dedo sobre los labios. «SHH. Esta semana no soy nadie, Beto. Solo la hija pobre que viene de visita. Por favor, que el personal mantenga la discreción». Beto asintió, aunque se le notaba la molestia en los ojos. Me hizo un saludo militar informal y abrió la pluma. Avancé despacio por el camino empedrado. Villa Esmeralda se alzaba majestuosa frente al acantilado. Era una obra maestra de la arquitectura contemporánea mexicana, espacios abiertos, techos de palapa de altura triple, albercas infinitas que se fundían con el horizonte del Pacífico. Y allí, bloqueando la entrada principal como si fuera el dueño del mundo, estaba el Mercedes-Benz clase S color plata. Junto al coche, dando instrucciones a un mozo que cargaba maletas Louis Vuitton, estaba mi padre, don Fausto. Llevaba una guayabera de lino blanca que, estoy segura, costaba más que mi primera computadora, y un sombrero panamá que intentaba ocultar su calvicie incipiente. A su lado, revisando su maquillaje en el espejo retrovisor, estaba Cintia, mi hermana menor.
30 años, piel perfecta gracias al botox preventivo, y una carrera basada en tomarse fotos con productos que nunca usa. Estacioné mi jeep en la zona lateral, cerca de los cuartos de máquinas, tal como sabía que él lo preferiría. Apagué el motor y me giré hacia Azul. Ella me miró y se quitó los audífonos. «Ya llegamos, mi amor», le dije suavemente, usando mis manos para acompañar mis palabras, aunque ella escucha perfectamente. «¿Recuerda lo que hablamos? Si te sientes abrumada, tienes tu iPad. Si el abuelo grita, te pones los audífonos. No tienes que hablar con nadie si no quieres. Mamá está aquí». Azul asintió y me mostró su pantalla. Había dibujado un cangrejo ermitaño escondiéndose en su concha. Sonreí con tristeza. Mi hija se sentía así, un ser blando que necesitaba una coraza dura para sobrevivir a su propia familia. Bajamos del coche. El calor húmedo de Nayarit nos envolvió de inmediato, trayendo consigo el olor a sal y a flores tropicales. Cargué nuestras 2 maletas sencillas, de esas que compras en oferta en el supermercado, y caminamos hacia la entrada principal. «¡Vaya!». La voz de mi padre retumbó en el vestíbulo de mármol travertino. «Pensé que te habías perdido o que esa carcacha te había dejado tirada en la carretera». No hubo hola, no hubo un abrazo. Solo la crítica inmediata. «Hola, papá». El tráfico estaba pesado, dije, manteniendo la calma. Me acerqué para darle un beso en la mejilla, pero él se giró ligeramente, como si temiera que le manchara la guayabera con mi mugre. «Huele a fertilizante», arrugó la nariz. «¿No pudiste bañarte antes de venir? Vamos a recibir al licenciado Montiel mañana. Es un inversor de la Ciudad de México, gente de mucho dinero, Marisol. Gente de clase. No quiero que piensen que tenemos parientes que viven en un vivero». «Me bañé, papá». «Es el olor de mi trabajo», respondí secamente. Cintia se acercó, taconeando sobre el mármol. Llevaba un pareo transparente sobre un bikini dorado. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis pantalones de lino beige y mis sandalias planas. «Ay, Marisol, siempre tan rústica», dijo con esa sonrisa falsa que usa para sus historias de Instagram. «Hola, Azul. ¿Sigues jugando a la estatua muda?». Azul se encogió detrás de mi pierna, apretando su iPad contra el pecho. Sentí como la sangre me subía a la cara, caliente y punzante. «Cintia, déjala en paz», advertí, mi voz bajando una octava. «Hola, mamá». Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un pañuelo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o picando cebolla. Probablemente ambas cosas. Mi niña me abrazó fuerte, oliendo a su perfume de gardenias de siempre, ese olor que para mí significaba hogar y sumisión al mismo tiempo. «Qué bueno que llegaste. Tu padre estaba nervioso». «Nervioso no, Ofelia». Exigente, y corrigió don Fausto, caminando hacia el centro de la sala y abriendo los brazos como si fuera un emperador. «Miren esto. Villa Esmeralda. 5 habitaciones, vista al mar, acabados de lujo. El licenciado Montiel va a quedar impresionado cuando vea que tengo el capital para adquirir una propiedad de este calibre». Me tensé. «¿Adquirir? ¿Vas a comprar la casa, papá?», pregunté, haciéndome la tonta. Sabía perfectamente que no tenía ni para el enganche. Don Fausto había perdido gran parte de su fortuna en inversiones riesgosas y estafas piramidales hacía 10 años, pero seguía viviendo de apariencias, moviendo dinero de una tarjeta de crédito a otra, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos. «Es una posibilidad», dijo él, hinchando el pecho. «El dueño actual está desesperado por vender. Gente con deudas, ya sabes. Voy a hacerle una oferta agresiva. Con la inversión de Montiel, cerramos el trato en un mes». Tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar una carcajada amarga. El dueño actual no tenía deudas. El dueño actual tenía un flujo de caja positivo del 30% anual y una lista de espera de 6 meses para rentar esta villa. El dueño actual era una sociedad anónima llamada Paisajes y Estructuras M.I.A., cuyas siglas correspondían a Marisol y Azul.
Pero claro, él no lo sabía. Para él, yo solo era la hija que ganaba pesos contados podando rosales. Bueno, vamos a repartir los cuartos, dijo Cynthia, tomando el mando. Papá y mamá en la Master Suite, obvio. Yo me pido la suite Océano, la que tiene el jacuzzi en el balcón, porque necesito crear contenido para mis patrocinadores y la luz ahí es perfecta. Quedaban 3 habitaciones. 2 de ellas eran suites de invitados muy cómodas. Marisol, dijo mi padre, señalando hacia un pasillo estrecho detrás de la cocina, tú y la niña se quedan en el cuarto de servicio. El que está junto a la lavandería. El silencio que siguió fue pesado. Mi madre bajó la cabeza. Pero Fausto, susurró mi madre, las otras 2 suites están vacías. El licenciado Montiel no llega hasta mañana y viene solo. Ellas podrían usar la habitación azul, ¿no? Ladró mi padre. El licenciado podría traer escoltas o asistentes. Necesitamos esas habitaciones impecables. Además, el cuarto de servicio tiene literas. Es perfecto para ellas. A la niña le va a gustar, es pequeño y cerrado, como le gusta estar a ella, ¿no? Aislada. Miré a Azul. Ella no miraba a su abuelo. Estaba mirando sus zapatos, respirando despacio. Sabía que estaba contando mentalmente para no entrar en pánico. Está bien, dije, cortando la tensión con la frialdad de una tijera de podar. Nos quedamos en el cuarto de servicio. Marisol, no tienes que, empezó mi madre. Dije que está bien, mamá. No venimos a causar problemas. Venimos a celebrar el cumpleaños de papá ya que él cierre su gran negocio. Tomé las maletas y la mano de Azul. Caminamos hacia el área de servicio. El cuarto era un cubo de 3 por 3 metros, con una ventana minúscula que daba a un muro de concreto y un ventilador de techo que hacía un ruido rítmico, como un lamento mecánico, clac clac clac. Hacía calor. Mucho calor. Mientras en la sala principal el aire acondicionado mantenía una temperatura glacial de 20 grados, aquí estábamos a 32. Cerré la puerta y dejé las maletas en el suelo. Azul se sentó en la cama inferior de la litera y me miró. Sus ojos preguntaban, ¿por qué nos odian? Me agaché frente a ella y le quité un mechón de pelo sudado de la frente. Escúchame bien, mi amor, le susurré. Esto es solo por un par de días. Y quiero que sepas una cosa, este cuarto, aunque sea feo y caluroso, es nuestro. Y esa sala allá afuera, con todo su mármol y su aire frío, no es de ellos. Todo es una mentira, Azul. Una gran obra de teatro. Y nosotros somos las directoras que estamos detrás del telón, esperando el momento de bajarlo. Azul sacó su iPad y escribió rápido. Me mostró la pantalla, podemos ir a la alberca cuando se duerman. Sonreí y besé su frente. Claro que sí, princesa. La alberca es tuya. Más tuya de lo que ellos se imaginan. La primera noche fue una prueba de resistencia. Mi padre insistió en cenar en la terraza principal, bajo la pérgola de madera que yo misma había diseñado para maximizar la circulación del viento. Había contratado a un chef local para que preparara langosta y filete mignon, gastando dinero que seguramente no tenía o que había sacado de algún adelanto dudoso. Nos sentamos a la mesa larga de teca. Las velas parpadeaban con la brisa marina. Cynthia estaba transmitiendo en vivo en su teléfono, hablando con sus seguidores invisibles. Hola chicos. Miren nada más esta vista. Estamos en nuestra villa familiar en Punta Mita. Sí, mi papá nos consiente demasiado. Almohadilla Family Goals, almohadilla Luxury Life. Rodé los ojos internamente. Nuestra villa familiar. La audacia de la mentira era impresionante. Deja ese teléfono, Cynthia, regañó mi padre, aunque se notaba que le gustaba el alarde. Vamos a brindar. Levantó su copa de vino tinto. Un Cabernet Sauvignon de 2.000 pesos la botella. Azul tenía un vaso de limonada frente a ella. Yo tenía agua. Por el legado, dijo don Fausto, mirándonos a todos, pero deteniendo su mirada en Cynthia. Por lo que hemos construido y lo que vamos a dejar a las futuras generaciones.
Sé que he tenido mis altibajos, pero esta propiedad va a ser la joya de la corona. Y necesito saber que quedará en buenas manos. Hizo una pausa dramática. Mi madre sonrió nerviosamente. Cynthia, continuó él, tú tienes el don de la gente. Tienes carisma, tienes imagen. Sabes cómo moverte en sociedad. Creo que tú podrías encargarte de administrar este lugar cuando yo ya no esté. Convertirlo en un club exclusivo, traer a tus amigos famosos. Cynthia chilló de emoción, un sonido agudo que hizo que Azul se tapara los oídos discretamente. ¡Ay, papá! Sería increíble. Ya me imagino las fiestas de fin de año aquí. Gracias, papi. Eres el mejor. ¿Y tú, Marisol? Mi padre giró su cabeza hacia mí, su tono cambiando de orgullo a condescendencia. Tú podrías encargarte de los jardines. Claro, si logras mantener las plantas vivas. He notado que las palmeras de la entrada se ven un poco amarillas. Deberías echarles un ojo mañana temprano, antes de que llegue el licenciado. Sirve que haces algo útil para pagar tu estancia. Sentí el golpe en el estómago. No solo me desheredaba frente a mi cara, de una propiedad que no era suya, sino que me reducía a la sirvienta. Las palmeras estaban amarillas por un exceso de riego del sistema automático que seguramente el cuidador anterior había desconfigurado, algo que yo ya había notado y planeaba arreglar. Pero no se lo dije. Claro, papá, dije, cortando un pedazo de carne. Mañana reviso el sistema de riego. ¿Y tú, niña?, se dirigió a Azul. Ella se congeló, con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Sigues sin hablar? Ya tienes 12 años, por el amor de Dios. Pareces tonta ahí sentada sin decir ni pío. ¿Qué va a pensar el licenciado Montiel si te saluda y tú te quedas ahí pasmada como un mueble? Papá, por favor, intervine, mi voz tensándose. Azul tiene una condición médica. No es que no quiera, es que en situaciones de estrés se le bloquea la voz. Y tú la estás estresando. Excusas. Golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la vajilla. En mis tiempos a eso se le llamaba berrinche y se curaba con un buen cinturonazo. La estás malcriando, Marisol. Por eso salió así, defectuosa. Porque no tuviste mano dura. Azul soltó el tenedor. El ruido del metal contra la porcelana fue estruendoso en el silencio de la noche. Se levantó de la silla, con los ojos llenos de lágrimas, y corrió hacia el interior de la casa. Azul. Llamé, levantándome también. Siéntate, Marisol, ordenó mi padre. Deja que se vaya a llorar al cuarto de servicio. No vamos a arruinar la cena por sus dramas. Miré a mi padre. Lo miré realmente. Vi las arrugas de amargura alrededor de su boca, el miedo en sus ojos que trataba de disfrazar de autoridad. Vi a un hombre pequeño en una silla grande. Se me quitó el hambre, dije. Tiré mi servilleta sobre el plato de langosta intacto y caminé tras mi hija. Encontré a Azul en nuestro pequeño cuarto horno. Estaba hecha un ovillo en la litera de arriba, con los audífonos puestos y la cara enterrada en la almohada. Su cuerpo se sacudía con sollozos mudos. Me subí a la litera con ella, aunque el espacio era minúsculo, y la abracé por la espalda. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto, le susurré al oído. Mañana todo va a cambiar. Te lo prometo. Esa noche casi no dormí. El calor era insoportable y la rabia me quemaba más que la temperatura. Escuchaba las risas de Cynthia y mi padre en la terraza, bebiendo mi vino, disfrutando de mi casa, planeando mi futuro como su jardinera no remunerada. A la mañana siguiente, el día del gran evento, me levanté a las 5 de la mañana. Azul dormía profundamente, agotada por el llanto. Salí sigilosamente y fui al cuarto de máquinas. Reconfiguré el sistema de riego en 3 minutos. Luego, fui a mi coche y saqué mi laptop. Necesitaba preparar el escenario. Me conecté al wifi de la casa, cuya contraseña, irónicamente, era Fausto Rey 1, y envié un correo encriptado a mi abogado en la Ciudad de México y otro al señor Pascual, el administrador de la villa.
Asunto: ejecución de protocolo de desalojo. Cuerpo del mensaje: Pascual, prepárate. Hoy es el día. Mantén a los guardias en alerta y ten a la mano las copias impresas que te pedí. Cuando te dé la señal, quiero que entres. Cerré la laptop con un chasquido satisfactorio. A las 11 de la mañana llegó el licenciado Montiel. Era un hombre distinguido, de unos 50 años, con canas bien peinadas y un traje gris impecable a pesar del calor. Llegó en una camioneta Suburban blindada con chofer. Mi padre lo recibió como si fuera la realeza. Licenciado Montiel. ¡Qué honor, qué honor! Bienvenido a mi humilde retiro, dijo don Fausto, estrechándole la mano vigorosamente. Pase, pase. Le presento a mi esposa Ofelia y a mi hija Cintia, mi orgullo. Cintia hizo su mejor pose de modelo y le dio un beso en la mejilla. Un placer, licenciado. He escuchado maravillas de usted. El placer es mío, dijo Montiel, educado pero distante. Su mirada recorrió el vestíbulo, analizando la arquitectura con ojo experto. Tienen una propiedad magnífica, don Fausto. La integración con el paisaje es notable. Muy pocos arquitectos logran este equilibrio. Ah, sí. Se jactó mi padre. Yo mismo supervisé cada detalle. Tengo un ojo natural para estas cosas. Quería que la casa respirara, ¿me entiende? Yo estaba en la cocina, preparando una jarra de agua de Jamaica porque mi padre había despedido al personal de servicio temprano, para tener privacidad para negociar. Escuché la mentira y apreté el cucharón con fuerza. Él no sabía diferenciar un muro de carga de un tablaroca. Y dígame, continuó Montiel, ¿quién diseñó los jardines? Son específicos. Veo especies endémicas de Nayarit que están en peligro de extinción. Eso requiere permisos federales muy complejos. Oh, eso, mi padre hizo un gesto despectivo con la mano. Contratamos a una firma local, pero yo les di las indicaciones. Quería algo verde. Ya sabe. Pero venga, vamos a la terraza. Quiero que vea la vista antes de que hablemos de números. Salieron. Yo serví los vasos de agua y los puse en una bandeja. Azul estaba sentada en un rincón de la cocina, dibujando. ¿Quieres salir a la alberca un rato? Le pregunté. Están ocupados hablando de dinero. Nadie te va a molestar. Azul asintió. Se puso su traje de baño, uno azul marino muy discreto, y tomó su flotador favorito, un enorme inflable en forma de dona con glaseado rosa que habíamos comprado en el aeropuerto. Era su zona de seguridad. Cuando estaba en el agua, flotando en esa dona, se sentía ingrávida e intocable. Salimos. La alberca infinita estaba al otro lado de la terraza donde mi padre y Montiel estaban sentados. Si Azul se mantenía en silencio en el extremo opuesto, no molestaría a nadie. Ve, mi amor, le dije. Yo voy a llevarles las bebidas y luego me siento contigo a leer. Azul caminó hacia el agua, lanzó su dona y se deslizó suavemente dentro del círculo de plástico. Cerró los ojos y dejó que el sol le besara la cara. Se veía tan pacífica, tan ajena a la toxicidad de esta familia. Tomé la bandeja y caminé hacia la mesa de los hombres. Aquí tienen, agua fresca, dije, poniendo los vasos sobre la mesa. Montiel me miró. Sus ojos se detuvieron en mi cara un segundo más de lo normal, como si tratara de recordar algo. Gracias, señorita, es Marisol, interrumpió mi padre rápido. Mi otra hija. La mayor. Marisol, ¿por qué no vas a checar si el aire acondicionado de los cuartos está funcionando bien? No queremos que el licenciado pase calor. Era una orden de despido clara. Vete, no eres presentable. Sí, papá, dije. Me di la vuelta para irme, pero entonces sucedió. Una ráfaga de viento empujó el flotador de Azul. La corriente de la alberca la arrastró lentamente desde la esquina discreta hacia el centro, justo en la línea visual directa de mi padre y el licenciado Montiel. La dona rosa brillante contrastaba violentamente con la elegancia minimalista de la piedra gris y el agua azul. Mi padre se detuvo a mitad de una frase sobre retornos de inversión del 20%.
Vio el flotador. Vio a Azul flotando plácidamente, girando despacio. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Vi cómo se le hinchaba la vena de la frente. Para él, esa dona de plástico barata y esa niña imperfecta eran una mancha en su presentación de ventas perfecta. Eran la prueba de que no todo en su vida era de clase mundial. Perdóneme un segundo, licenciado, dijo con una sonrisa forzada que parecía una mueca de dolor. El servicio de mantenimiento a veces deja residuos en la alberca. Se levantó. No caminó hacia la orilla. Marchó. Yo me congelé. Estaba a 10 metros de distancia. Papá, no. Grité, pero fue tarde. Don Fausto llegó al borde de la alberca. Había una percha con redes y ganchos para limpiar las hojas. Agarró el gancho de aluminio, un palo largo y telescópico. Azul abrió los ojos al escuchar los pasos, pero antes de que pudiera reaccionar, mi padre enganchó el borde de su dona rosa con el gancho de metal. «¡Fuera de aquí!», rugió él, perdiendo toda compostura. «Te dije que no quería ver estorbos». Tiró del gancho con violencia. No para acercarla a la orilla y ayudarla a salir, sino para volcarla. El gancho se clavó en el plástico barato. ¡Pum! El sonido del aire escapando fue seco. La dona se desinfló en segundos. Azul, perdiendo su soporte, cayó al agua de golpe, agitando los brazos, tragando cloro y pánico. El licenciado Montiel se puso de pie de un salto. «Don Fausto». «¿Qué hace?». Pero mi padre estaba ciego de ira y vergüenza. «Sal de ahí, niña inútil», gritaba mientras Azul tosía y trataba de nadar hacia la orilla, llorando sin sonido. «Siempre arruinándolo todo. Igual que tu madre». Ese fue el momento. El instante exacto en que el mundo se detuvo. Vi a mi hija humillada, casi ahogada por su propio abuelo, tratada como basura frente a un extraño. No corrí. No grité. Una calma gélida, absoluta, descendió sobre mí. Fue como si mi corazón se convirtiera en hielo seco. Caminé hacia Azul, que acababa de salir del agua temblando. La envolví en una toalla seca. «Ve al cuarto, mi amor. Ponte los audífonos. Sube el volumen al máximo». Ella me miró con terror, pero obedeció. Corrió hacia adentro. Me giré hacia mi padre, que estaba recuperando el aliento, acomodándose la guayabera, preparándose para pedir disculpas al licenciado por la interrupción. Me sequé las manos en mis pantalones de lino. Saqué mi teléfono. Marqué un número. «Pascual», dije, sin dejar de mirar a mi padre a los ojos. «Tráeme el documento. Y llama a la policía municipal. Tenemos intrusos». Amigos, la venganza es un plato que se sirve frío, y lo que Marisol está a punto de hacer os dejará helados. Si están disfrutando de este drama y quieren ver a Don Fausto recibir su merecido, por favor denle like a este vídeo ahora mismo. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia de justicia. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. ¿Bogotá, Ciudad de México, Los Ángeles? Quiero leerlos a todos. Ahora sí, prepárense para el final. Colgué el teléfono. Mi mano no temblaba. De hecho, nunca la había sentido tan firme. Mi padre, Don Fausto, se giró hacia mí con esa expresión que mezcla el miedo con la prepotencia, esa mueca que usan los tiranos cuando saben que han cruzado una línea pero son demasiado orgullosos para admitirlo. «¿A quién llamaste?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal. «¿A la policía?». «Ja. Hazlo. Soy el dueño de esta casa, bueno, casi el dueño. La policía me conoce. Saben quién soy». El licenciado Montiel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena con una mezcla de incredulidad y asco, se ajustó el saco y dio un paso atrás. «Don Fausto», dijo Montiel, con un tono gélido y profesional, «creo que nuestra reunión ha terminado. No hago negocios con personas que maltratan a niños. Y mucho menos con personas que pierden el control de esa manera tan vulgar». Mi padre palideció.
El dinero de Montiel era su única tabla de salvación. Si Montiel se iba, las deudas de juego, las hipotecas vencidas de su casa en la ciudad y las tarjetas de crédito al tope se lo comerían vivo en cuestión de semanas. No, no, licenciado. Espere, suplicó mi padre, cambiando instantáneamente de la ira a la servidumbre patética. Ha sido un malentendido. El estrés, ya sabe. El calor. Esa niña es muy difícil, tiene problemas mentales. A veces hay que ser firmes para que entienda los límites de seguridad. Lo hice por su seguridad, para que no se ahogara. La niña estaba flotando tranquilamente hasta que usted la atacó, respondió Montiel secamente. Y por lo que veo, la única persona inestable aquí es usted. Con permiso. Montiel se giró para irse. Espere un momento, licenciado Montiel, dije. Mi voz sonó clara y autoritaria, proyectándose a través de la terraza de piedra. Montiel se detuvo y me miró. Mi padre se interpuso entre nosotros, intentando bloquearme. Cállate, Marisol. Vete a tu cuarto. Ya has hecho suficiente daño. Siseó mi padre, escupiendo un poco de saliva. Lárgate o te juro que... ¿O me juras que, Fausto? Lo interrumpí, llamándolo por su nombre por primera vez en mi vida. No, papá. Fausto. Él se quedó boquiabierto, paralizado por la insolencia. Aproveché su confusión para rodearlo y caminar hacia la mesa de cristal donde estaban los planos y los supuestos contratos de compraventa que mi padre había impreso para impresionar a Montiel. En ese momento, la puerta lateral de la terraza se abrió. Entró el señor Pascual, el administrador de la villa, seguido por 2 guardias de seguridad uniformados y Beto. Pascual llevaba una carpeta de cuero negro en las manos. Caminó directamente hacia mí, ignorando olímpicamente a mi padre, y me entregó la carpeta con una leve reverencia. Señora, dijo Pascual. Aquí está la documentación que solicitó. La policía municipal está en camino, tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Gracias, Pascual, respondí. Mi padre soltó una risa nerviosa, mirando a Pascual y luego a mí. ¿Señora? ¿Pero qué es este circo? Pascual, ¿por qué le hablas así a la jardinera? Yo soy el cliente. Yo soy el que paga el alquiler de esta semana. Dile a tus gorilas que saquen a esta loca de aquí. Abrí la carpeta de cuero. El sonido del cierre magnético fue el único ruido en la terraza durante un segundo eterno. Saqué el documento principal, una escritura pública con sellos holográficos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Licenciado Montiel, dije, extendiéndole el documento, le ruego que examine esto. Como hombre de leyes y negocios, sabrá identificar su autenticidad. Montiel, intrigado, tomó el documento. Se puso sus gafas de lectura y comenzó a leer en silencio. Mi padre intentó arrebatarle el papel, pero uno de los guardias de seguridad, un hombre de 2 metros de altura, dio un paso al frente y le bloqueó el paso con el pecho. «Esto es ilegal», gritó mi padre. «Están falsificando papeles. Marisol, te voy a demandar. Te voy a desheredar». Montiel levantó la vista del documento. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego, lentamente, una sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. Miró a mi padre con una lástima profunda. «Don Fausto», dijo Montiel suavemente, «usted no puede desheredar a nadie de esta propiedad. Porque esta propiedad no es suya. Y tampoco es del misterioso vendedor endeudado del que me habló». «¿De qué está hablando?», balbuceó mi padre, sudando profusamente. «Es un error. Seguro es un error administrativo. El propietario legal de Villa Esmeralda, según esta escritura fechada hace 4 años, continuó Montiel, leyendo en voz alta, es la Sociedad Mercantil Paisajes y Estructuras M.I.A., Sociedad Anónima de Capital Variable». Mi padre parpadeó, confundido. «¿Y qué? Esa es la empresa a la que le voy a comprar». «Siga leyendo, licenciado», le pedí. La administradora única y accionista mayoritaria de dicha sociedad, leyó Montiel, es la ingeniera Marisol. Leyó mis apellidos completos.
Y la beneficiaria del fideicomiso de la zona restringida es la menor. Azul. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el romper de las olas contra las rocas abajo, un sonido rítmico que contrastaba con el caos que estaba a punto de estallar en la mente de mi padre. Fausto se giró hacia mí. Su rostro pasó del rojo al blanco y luego a un tono gris cenizo. ¿Tú? Susurró. ¿Tú eres la dueña? Sí, Fausto, dije, cruzándome de brazos. Soy la dueña. Compré este terreno hace 6 años con mis primeros ahorros grandes. Diseñé la casa. Supervisé la construcción. Y la rento a turistas millonarios que saben apreciar el arte y respetar el entorno. Gente como el licenciado Montiel, no como tú. Pero tú eres jardinera, tartamudeó, su cerebro incapaz de procesar la información. Tú andas siempre sucia. Tú no tienes dinero. ¿Tú vives en ese departamento pequeño en la ciudad? Vivo en un departamento pequeño porque prefiero invertir mi dinero en activos que generan valor, no en guayaberas de lino y coches alquilados para aparentar lo que no soy, repliqué. Y sí, soy jardinera. Soy la mejor arquitecta paisajista de la región. ¿Esos hoteles de lujo en Los Cabos que tanto admiras? Yo diseñé sus campos de golf. ¿Ese resort ecológico en Tulum donde querías ir el año pasado pero no te alcanzó el dinero? Es mío. Cintia, que había salido de la casa atraída por los gritos, se quedó parada en la puerta de cristal, con el teléfono en la mano, grabando. Al escuchar esto, bajó el teléfono lentamente. ¿Es tuyo? Preguntó Cintia, con la voz temblorosa. O sea que, todo este tiempo, ¿tú tenías dinero? Más del que tú podrías gastar en 10 vidas de influencer, hermanita, le dije sin mirarla. Me volví hacia mi padre. Él estaba temblando. Se dejó caer en una silla, como si las piernas le hubieran fallado de repente. Me mentiste, dijo él, jugando la carta de la víctima. Engañaste a tu propio padre. Me hiciste creer que eras una fracasada. Yo nunca te dije que era una fracasada, papá. Tú asumiste que lo era porque no encajaba en tu molde de éxito. Tú decidiste que, como no me gustaban las fiestas de sociedad ni presumir marcas, yo no valía nada. Y yo simplemente no te corregí. Porque sabía que si sabías que tenía dinero, tratarías de quitármelo. Como trataste de quitarle la dignidad a mi hija hace 5 minutos. Me acerqué a la mesa y tomé el contrato de arrendamiento que él había firmado para esa semana. Por cierto, dije, el contrato de alquiler de esta semana está a nombre de tu empresa fantasma. El pago del depósito rebotó esta mañana. Fondos insuficientes. Así que, técnicamente, ni siquiera has pagado por estar aquí. Fausto se cubrió la cara con las manos. La humillación era total. No solo había sido descubierto como un fraude frente a su inversor, sino que había sido derrotado por la hija que despreciaba. Licenciado Montiel, dije, girándome hacia el inversor. Lamento mucho que haya tenido que presenciar este espectáculo familiar tan desagradable. Si desea quedarse, estaré encantada de ofrecerle una estancia de cortesía en la Villa Perla, que está al otro lado del complejo. Es más privada y le aseguro que no habrá incidentes con flotadores. Montiel sonrió, guardando sus gafas. Ingeniera, será un honor. Y me gustaría mucho hablar con usted sobre un proyecto que tengo en mente. Necesito a alguien con su visión y con su carácter. Claramente, usted sabe manejar situaciones difíciles. Será un placer, asentí. Luego, me giré hacia el señor Pascual. Pascual, proceda. Pascual asintió y dio una señal a los guardias. Señor Fausto, señorita Cintia, dijo Pascual con voz firme. Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. Si al cabo de ese tiempo siguen aquí, serán escoltados fuera por la fuerza pública por allanamiento de morada y daños a la propiedad. No pueden hacernos esto, gritó Cintia, recuperando su voz chillona. Mamá. Mamá, ven aquí. Marisol se volvió loca. Mi madre salió corriendo de la habitación principal, con los rulos todavía puestos a medio quitar.
¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Preguntó doña Ofelia, mirando a los guardias con terror. Fausto, ¿qué sucede? Mi padre levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre. Por un momento, pensé que iba a pedir perdón. Pensé que iba a decir, hija, me equivoqué. Pero el ego es una droga dura, y mi padre era un adicto terminal. Tu hija, escupió él, señalándome con un dedo tembloroso. Tu hija es una víbora. Nos está corriendo. Dice que la casa es suya. Dice que somos unos intrusos. Después de todo lo que hice por ella, le di la vida. Le di un techo. Marisol, mi madre me miró con ojos suplicantes. Hija, por favor. Tu padre está alterado. No hables así. Pídele perdón y vamos a comer. Ya se va a enfriar la comida. Suspiré. Mi madre vivía en una realidad paralela donde todo se arreglaba con comida caliente y silencio sumiso. No, mamá, le dije suavemente. Esta vez no. Papá lastimó a Azul. La humilló. La puso en peligro físico. Eso no se perdona con un plato de sopa. Se van. Ahora. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Lloró Cintia. No tenemos reservación en otro lado. Es temporada alta. Todos los hoteles de 5 estrellas están llenos. Hay un motel muy bonito en la carretera, a unos 20 kilómetros, sugerí con frialdad. Tienen aire acondicionado y televisión por cable. Cuesta 500 pesos la noche. Creo que eso sí lo puede cubrir la tarjeta de papá. Eres un monstruo. Chilló Cintia. Te odio. Le voy a decir a todos mis seguidores lo que nos hiciste. Te voy a cancelar. Hazlo, la reté. Sube un vídeo. Cuéntales cómo tu padre agredió a una niña discapacitada y cómo tú te reíste. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad, Cintia. Si intentas difamarme, publicaré el vídeo de papá empujando a Azul. A ver a quién cancelan primero. ¿Crees que tus patrocinadores de cremas veganas querrán asociarse con una familia que abusa de niños? Cintia se quedó pálida. Sabía que había perdido. Su imagen era lo único que tenía, y yo tenía el dedo en el detonador nuclear de su reputación. 5 minutos, anunció Pascual, mirando su reloj. El caos se apoderó de ellos. Fue patético y revelador verlos correr. Fausto intentaba meter las botellas de vino que quedaban en su maleta, como si robar alcohol fuera a salvar su dignidad. Cintia tiraba su ropa de marca dentro de las bolsas de Louis Vuitton sin doblarla, llorando por sus vestidos arrugados. Yo me quedé parada en el centro de la sala, inmóvil, observando el desmoronamiento de la fachada. Mi madre se acercó a mí. Estaba temblando. Me tomó las manos. Sus manos eran suaves, manos que nunca habían trabajado la tierra, manos que solo habían servido para aplaudir las mentiras de mi padre. Hija, susurró. Él es tu padre. Es un hombre mayor. Si lo echas así, lo vas a matar de un disgusto. ¿No tienes corazón? Miré a mi madre y sentí una pena infinita. Tengo corazón, mamá. Por eso estoy protegiendo a mi hija. Tú debiste protegerme a mí cuando él me dejaba olvidada en la escuela. Debiste protegerme cuando él se burlaba de mis sueños. Debiste protegerme cuando me llamaba inútil enfrente de tus amigas. Pero nunca lo hiciste. Siempre elegiste ser la esposa perfecta antes que ser madre. Ella bajó la mirada, las lágrimas cayendo sobre nuestras manos unidas. Él no es malo, Marisol. Solo tiene mucho orgullo. El orgullo no paga las cuentas, mamá. Y el orgullo no justifica la crueldad. Tienes una opción. ¿Puedes quedarte aquí? Conmigo. Con Azul. Hay espacio de sobra. Te trataré como a una reina. Nunca te faltará nada. Pero él se va. Mi madre miró hacia la puerta, donde Fausto estaba luchando con una maleta que no cerraba, maldiciendo a los guardias. «Ofelia», gritó él. «¿Qué esperas?
Vámonos de este nido de víboras. No quiero ni un vaso de agua de esta malagradecida. Mi madre se soltó de mis manos. Fue un movimiento lento, doloroso. Como si se estuviera arrancando la piel. No puedo dejarlo solo, hija, sollozó. No sabe ni prepararse un café. Se moriría sin mí. Esa es tu elección, mamá, dije, sintiendo cómo se rompía el último hilo que me ataba a mi infancia. Pero ten claro algo, cuando cruces esa puerta, no hay vuelta atrás. No voy a seguir financiando sus vidas en secreto. Se acabaron los préstamos anónimos que le hacía llegar a papá a través de sus amigos para que no perdieran la casa. Se acabó todo. Van a tener que vivir con lo que tienen. Y por lo que vi en sus estados de cuenta, no tienen nada. Ella me miró con terror. ¿Tú eras la que enviaba el dinero? Sí. Durante 5 años. Pero hoy se cerró el grifo. Que te vaya bien, mamá. Ella caminó hacia la puerta, arrastrando los pies, encogida, como si los años le hubieran caído encima de golpe. Se subió al Mercedes alquilado junto a mi padre y mi hermana. El coche arrancó. Vi a través de la ventanilla la cara de mi padre. No había arrepentimiento. Solo odio puro. Me miraba como si yo fuera el diablo por haberle quitado su máscara. El Mercedes salió del portón. Beto, el guardia, cerró la reja pesada de Parota con un golpe sordo y definitivo. Clank. Se fueron. El silencio regresó a Villa Esmeralda. Pero esta vez no era un silencio tenso ni cargado de expectativas. Era un silencio limpio. Un silencio que olía a mar y a libertad. Me quedé parada en la entrada unos minutos más, respirando hondo. El aire salado llenó mis pulmones y sentí cómo se disolvía el nudo que había tenido en el estómago durante 38 años. Señora Marisol, dijo Pascual, acercándose con discreción. ¿Desea que mande limpiar la habitación principal? Sí, Pascual. Cambien sábanas, desinfecten todo. Quiero que el olor a su colonia barata desaparezca por completo. Y por favor, preparen unos bocadillos y llévenlos a la alberca. Azul debe tener hambre. Enseguida, señora. Y buen trabajo. Le sonreí. Fue una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Caminé hacia la alberca. Azul estaba sentada en una tumbona, con las rodillas pegadas al pecho. Ya no tenía los audífonos puestos. Estaba mirando el agua, que ahora estaba tranquila y cristalina, como si nunca hubiera ocurrido nada. Me senté a su lado. No dije nada. Solo le pasé el brazo por los hombros y la atraje hacia mí. Ella apoyó su cabeza en mi pecho. Podía sentir su respiración calmada. Sacó su iPad y escribió algo. Me lo mostró. ¿Ya se fueron los monstruos? Leí la frase y sentí una punzada de dolor, pero también de alivio. Ella sabía. Los niños siempre saben. Sí, mi amor, le dije, besando su cabello húmedo. Se fueron. Y no van a volver. Nunca más. Azul sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero que iluminó su rostro. Tomó su lápiz digital y empezó a dibujar de nuevo. Esta vez no dibujó un cangrejo escondido. Dibujó una casa grande, llena de luz, con 2 figuras femeninas en el centro, rodeadas de flores gigantes y pájaros de colores. Y escribió abajo, Castillo de mamá y Azul. Esa tarde, nos bañamos en la alberca hasta que se pusieron los dedos arrugados. Nadie nos gritó. Nadie nos juzgó. Comimos fruta fresca con las manos, riéndonos de las manchas de jugo en nuestras barbillas. Por primera vez, Villa Esmeralda se sintió realmente como un hogar, no como un proyecto arquitectónico o una inversión financiera. Se sintió como un refugio. Más tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi madre. Estamos en el motel. Tu padre tiene la presión alta. Cintia no para de llorar. Dice que el internet aquí es muy lento. Hija, ¿nos podrías depositar aunque sea 2.000 pesos para la cena? Las tarjetas de tu padre no pasan.
Miré el mensaje. Mi dedo flotó sobre el botón de transferir en mi aplicación bancaria. Era un hábito arraigado, el reflejo de salvarlos, de arreglar sus desastres. 2.000 pesos no eran nada para mí. Podía enviarlos y aliviar su incomodidad momentánea. Pero luego miré a Azul, que dormía plácidamente en la tumbona a mi lado, sin miedo, sin tensión. Y recordé el gancho de metal golpeando su flotador. Recordé el inútil saliendo de la boca de mi padre. Borré el mensaje. Bloqueé el número. No era venganza. Era justicia. Y más importante aún, era amor propio. Había tardado casi 40 años en aprender que no puedes abrigar a quien se empeña en quemar tu casa. Han pasado 6 meses desde aquel día en Punta Mita. La vida ha cambiado, como siempre cambia cuando podas las ramas muertas de un árbol, florece con una fuerza brutal. El licenciado Montiel se convirtió en mi socio principal. Juntos lanzamos una línea de eco-resorts en la Riviera Maya que ha ganado premios internacionales. Mi nombre, Marisol, ya no se asocia con la jardinera sucia, sino con la innovadora que está redefiniendo el lujo sustentable en México. ¿Y mi familia? Bueno, el karma es un jardinero paciente, pero implacable. Don Fausto perdió la casa de la ciudad 3 semanas después del incidente. El banco no espera. Ahora viven en un pequeño departamento alquilado en una zona popular. Mi madre tuvo que empezar a vender postres por catálogo para ayudar con los gastos, algo que, irónicamente, le ha dado más dignidad y propósito que sus 40 años de ser la señora de la casa. Cintia tuvo que buscar un trabajo real. Ahora es recepcionista en una clínica dental. Me han dicho que odia su uniforme, pero al menos paga sus propias cuentas. Azul ha empezado a hablar. No mucho. Solo conmigo y con su terapeuta. Pero ayer, mientras estábamos plantando un nuevo árbol de mango en el jardín de nuestra casa, nuestra verdadera casa, me miró, me pasó una pala y dijo con su voz dulce y ronca por el desuso: «Gracias, mamá». Esas 2 palabras valen más que todas las villas de lujo del mundo. A veces, cuando cae la noche y estoy sentada en mi terraza, pienso en mis padres. No con odio, sino con una extraña gratitud. Su crueldad fue el fertilizante que me obligó a crecer fuerte, a echar raíces profundas y a construir mi propio sol. Me enseñaron exactamente el tipo de persona que no quiero ser. Y tú, que estás escuchando mi historia, quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. Si estuvieras en mi lugar, viendo a tu madre anciana pedirte ayuda desde un motel barato después de haber permitido que te humillaran toda la vida, ¿habrías enviado el dinero? ¿O habrías cerrado la puerta para siempre, como lo hice yo? ¿Es el deber familiar una cadena perpetua? ¿O tenemos derecho a pedir la libertad condicional cuando el amor se convierte en abuso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Te estaré leyendo. Gracias por acompañarnos en esta historia de Villa Esmeralda. Si sentiste la satisfacción de ver a Marisol triunfar, por favor dale un gran like a este vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia de drama, venganza y justicia. ¡Hasta la próxima!